Muy buenos días a los colegas que nos acompañan, también a cada uno de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. En el desarrollo de estas ponencias en estos 3 días hemos podido notar cambios sustanciales a nivel educativo, ¿no es cierto? Creo que nos vamos con conceptos claves, ¿ya? Con ideas claves con respecto a la nueva propuesta que comenzó en el año 2016 con lo que es el Currículo Nacional de la Educación Básica, ¿no? Lo que denominamos CENEP, ¿no es cierto? ¿Ya? Este Currículo Nacional de la Educación Básica fue publicado en el año 2016, estaba previsto ser implementado en el año 2017 en todos los niveles de educación básica regular, ¿no? Pero sin embargo, se comenzó un piloto con el nivel de educación inicial, ¿no? Luego primaria, y este año por fin, ¿no? Por fin se está implementando en el nivel de educación secundaria. Por eso es que la coordinación de las prácticas preprofesionales vio la necesidad de socializar estos nuevos cambios, de compartir con ustedes, ¿no? El profesor Johnny ha sido muy enfático, chicos, hay una gran responsabilidad en nosotros porque nos estamos formando para ser maestros y entonces hay una necesidad de actualizarnos, de capacitarnos. Esto no va a ser solamente por este año, ¿no? Esto va a ser generalmente siempre, ¿ya? Si preguntamos a los profesores que tienen 20, 30 años de experiencia, el sistema educativo siempre ha cambiado. Entonces es algo como un indicador normal que nosotros tenemos que considerar, ¿no? En el desarrollo de nuestra carrera. Siempre va a cambiar porque el mundo está cambiando, la sociedad está cambiando, los estudiantes ya no son los mismos, los docentes tampoco, ¿no? Por ejemplo, ahora requerimos conocer, por ejemplo, acerca del uso de las TICs, cómo implementarlo en nuestra sesión de aprendizaje, ¿no? Requerimos saber, por ejemplo, cómo se debe evaluar, por ejemplo, en estos tiempos, ¿no? Entonces, hay un sinfín, ¿no? de situaciones que tenemos que conocer para poder nosotros desarrollar pues nuestra sesión, desarrollarnos también en nuestro trabajo profesional como docentes. Muy bien, vamos a comenzar entonces, ya para finalizar, para cerrar este conjunto de ponencias, no con un tema menos importante, ¿no? El Currículo Nacional de la Educación Básica y la planificación curricular. ¿Cuánto tiempo nos demanda, por ejemplo, para planificar una sesión? ¿No? Ustedes ya están en la práctica, ¿no? Bueno, ya hay un grupo, por ejemplo, que pertenece a lo que es observación, hay otro grupo que está desarrollando lo que es la práctica continua, ¿no? Hay docentes de la práctica que les van a asignar a ustedes un tema. ¿Cuánto tiempo se demoran ustedes en planificar una sesión? ¿No? ¿Es sencillo la planificación? No es sencillo, ¿no es cierto? Nos tomamos mucho tiempo. Hay estudiantes, por ejemplo, que ya va a terminar el ciclo y todavía están en ese proceso. Sí, hay que decirlo, ¿no es cierto? Mientras que hay otros que tienen mayor facilidad, ¿ya? Tienen mayor facilidad, mayor creatividad, mayor imaginación, ¿no? Y logran rápidamente elaborar, por ejemplo, sus propuestas, ¿no? De sesiones, por ejemplo, ¿ya? Muy bien, entonces, como hay un cambio, como este año ya estamos implementando lo que es el Currículo Nacional de la Educación Básica, la planificación también se va a ver modificada, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? Porque ya, por ejemplo, casi desde el 2012 estamos viendo, por ejemplo, el uso de algunos materiales que también nos brinda el Ministerio, a su misma vez también las experiencias que nosotros hemos observado, ¿no? Nos ayuda para poder enfrentar esta nueva propuesta que nos presenta el Ministerio, ¿ya? Muy bien, entonces, la planificación curricular, primera idea, nos va a demandar tiempo, ¿no? No es tan sencillo, pero por eso es que en la práctica, ¿qué se hace? ¿No? Primero se hace un diagnóstico, ¿no? Ustedes van, visitan la institución educativa, recogen algunos datos de parte del docente, ¿no? Y van viendo con qué tipo de estudiantes, por ejemplo, ustedes van a trabajar, ¿no es cierto? Eso es fundamental, por ejemplo. En esta oportunidad queremos socializar
¿ya? Queremos socializar algunos insumos para la planificación curricular, ¿ya? Eso es necesario. No crean que el acto de planificar es un acto individual, ¿no? O que solamente un maestro determinado lo posee, no. ¿No? Ya el profesor Johnny se ha adelantado, ha indicado de que hay documentos, ¿no? Disposiciones del ministerio que debemos de considerar en lo que es la planificación, ¿ya? ¿Cuál sería ese primer documento o ese insumo para planificar? ¿No? El Currículum Nacional de Educación Básica, ¿no? Por ejemplo, ya hemos visto, hoy se cuenta con lo que es el perfil de egreso, ¿ya? Que lo teníamos también con el DCN, porque ahí había características con las que debe egresar un estudiante, ¿no? De la educación básica regular. Hoy hay 11 aprendizajes fundamentales que se denomina el perfil de egreso. Hemos aprendido, por ejemplo, en estos días, de que estos 11 aprendizajes fundamentales no son inherentes ni son propios o específicos para un área. Todas las áreas pueden desarrollar y deben desarrollar, tienen la obligación de desarrollar los 11 aprendizajes fundamentales, ¿no? También hay una novedad con respecto a los enfoques transversales, que en el DCN también se hablaba de contenidos transversales, ¿no? Ahora se habla de enfoques transversales, que son 7, que están relacionados con problemas coyunturales de la sociedad y que el colegio debe necesariamente atender, ¿no? Para responder a esa problemática, ¿no es cierto? El currículo nacional también nos trae como novedad el enfoque de la evaluación formativa, ¿ya? No es que esto sea nuevo, ¿no? El enfoque de la evaluación formativa ha estado desde siempre, ¿ya? Solamente que ahora ingresan algunos términos, ¿no? Interesantes, como lo que es la retroalimentación, el reforzamiento, el monitoreo y acompañamiento, que por ejemplo lo estamos utilizando también en el proceso de desarrollo de una sesión, ¿no? Bueno, son algunos aportes, ¿no? Que deberíamos también nosotros conocer y hemos tratado pues de compartir en estos días del seminario. Bueno, lo otro, para planificar, ¿qué más necesito? El proyecto educativo metropolitano, en este caso, ¿no? Sí existe un proyecto educativo metropolitano, algunas regiones también pueden tener su propio proyecto, ¿ya? Habría que revisar de acuerdo al lugar donde ustedes van a trabajar. Pero en este caso sí existe este proyecto educativo metropolitano, que se enfoca nada más a lo que es Lima, ¿no es cierto? También lo podríamos tomar como referencia. Luego, a nivel institucional, tenemos lo que es el PI, ¿ya? El Proyecto Educativo Institucional, donde conocemos la propuesta pedagógica de la institución, ¿no? Hay colegios que tienen una propuesta pedagógica tecnológica, matemática, relacionada con el uso de una lengua extranjera, hay una propuesta pedagógica humanística, ¿no? O sea, cada colegio debe de tener, ¿no? Una propuesta pedagógica, y eso ¿dónde lo encontramos? En el proyecto educativo institucional, ¿ya? Bien, luego tenemos también el plan anual de trabajo, ¿no? Ya también hemos identificado unos nuevos términos, ¿no? El trabajo colegiado, ¿no? El trabajo colegiado, la reunión de docentes, ¿no? Se prevé también qué actividades se van a desarrollar a lo largo de un año, ¿no? Entonces ahí tendríamos ¿qué cosa? El plan anual de trabajo. Ya pueden ser actividades relacionadas a un área en determinado o pueden ser actividades que generalmente suelen planificar los colegios, ¿no? El Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Maestro, concurso de danzas, ¿no? Por ejemplo, son actividades también que se deberían de considerar en esta planificación. Bien, luego tenemos, chicos, los materiales y los recursos educativos. Ya ustedes seguramente han tenido oportunidad de ver algunos textos que prevé el ministerio, ¿ya? También estos materiales en algunas ocasiones pueden ser elaborados por los padres de familia, ¿ya? Por los docentes, por los mismos estudiantes también, ¿no? Entonces uno se tiene que ver, ¿no? De dónde, qué tipo de materiales vamos a utilizar, ¿no? Bien. En el 2014 se publicó es una separata acerca de orientaciones generales para la planificación, ¿no? Por ejemplo, ahí se advertía acerca de los nuevos procesos pedagógicos, que ahora sabemos que son 6, ¿no? Antiguamente eran 11, 9, ¿no? Ahora solamente se han sintetizado en 6, ¿no? Bien, entonces también lo podrían revisar, ¿ya? Y un documento importante también que se publicó en el año 2016, es el programa curricular de educación secundaria, ¿ya? Por fin, ¿no? Porque desde el año 2012
salió un marco curricular, una nueva propuesta, una nueva reforma en la educación, ¿no? Pero la inquietud que teníamos todos los docentes era qué íbamos a enseñar, ¿ya? Porque en el DCN, por ejemplo, está explícito claramente desde inicial hasta secundaria los contenidos, ¿ya? Entonces, a lo largo, miren, desde el 2012 hasta el 2019 ha habido toda una implementación, ¿no?, sobre este marco, y finalmente, en el 2016 se culminó esto, y actualmente, por ejemplo, los profesores que enseñan ciencias sociales, ¿no?, porque ahora ha cambiado, ya no es historia, geografía y economía, ahora es ciencias sociales, ya no es PFRH, ¿no?, ahora es DPCC, ¿no?, así le dicen los chicos, comunicación sí sigue, ¿no?, matemática, ¿ya? Entonces, ha habido algunos cambios, ¿no?, en algunos nombres, arte y cultura, por ejemplo, los que están estudiando arte, ahora el área en el colegio es arte y cultura, ¿no? Bien, entonces, todos estos cambios, ¿dónde lo encontramos?, ¿no? En el CENEP y en este programa curricular que por fin, ¿no?, nos da a conocer los alcances sobre los contenidos, ¿no? O sea, qué vamos a enseñar, ¿no?, a los estudiantes del nivel de educación secundaria. Bien, también cada año se publica en el peruano, ¿no?, una resolución sobre las orientaciones, ¿ya?, para el desarrollo del año escolar, ¿no? También es bueno siempre leerlo porque ahí nos dan a conocer las actividades que se han programado para un año académico, ¿no? Entonces también es bueno anticipar. Bien, entonces comenzamos con lo que es la planificación, ¿no? En la planificación tenemos actualmente lo que son los estándares de aprendizaje, ¿ya? Los estándares de aprendizaje. Nosotros didácticamente lo explicamos como si fuera una escalerita, ¿no? Los estándares comprenden competencias, comprenden capacidades, ¿no? A lo largo de la educación básica regular, que dura más o menos 13, 14 años, se va viendo el progreso en aprendizaje de los estudiantes. Este estándar no solamente le sirve al docente, también le puede servir al padre de familia, ¿no? Porque si yo digo, por ejemplo, mi hijo está en primero de secundaria, entonces, ¿en qué competencia o en qué nivel se encuentra?, ¿no? Entonces, yo, gracias al estándar, yo puedo ubicarme, decir, por ejemplo, en comprensión de textos, ¿a qué nivel se está? En matemática, ¿a qué nivel está?, ¿no? Entonces, el estándar, ¿no?, nos sirve justamente para saber la situación de aprendizaje en la que se encuentra el estudiante. Entonces, como primera condición, el profesor debe de revisar, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a ser profesor de secundaria y sé que voy a trabajar con los ciclos 6 y 7, sé que tengo que revisar el nivel del estándar que corresponde a ese ciclo, ¿no? Para ver, por ejemplo, los chicos de segundo y de secundaria, ¿no?, a qué nivel, por ejemplo, en comprensión, en oralidad o en escritura, debería ubicarse ese estudiante. Y si no está en ese nivel, mi trabajo es justamente hacerlo llegar a ese nivel, ¿no? Ese es el trabajo de ahora, ¿no es cierto? Muy bien, entonces tenemos los estándares de aprendizaje, ¿ya? Las competencias, según el CNE ahora son 31 competencias, ¿no? Cada área tiene sus competencias, tiene sus capacidades, ¿no? También nos dan los desempeños y el trabajo del profesor solamente es seleccionar, ¿no?, cuál, por ejemplo, se va a utilizar en el desarrollo de una sesión, ¿ya? Bien, la pregunta es, ¿no?, ¿qué aprendizajes, por ejemplo, debemos lograr en los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, en comunicación, de acuerdo al área, ¿no?, que los estudiantes desarrollen la competencia, por ejemplo, en la lectura, en la escritura, ¿ya?, y en la oralidad, ¿no? Eso vendría a ser los aprendizajes. ¿Qué evidencias voy a usar para evaluarlos? ¿Qué evidencias, no? Puede ser, por ejemplo, una exposición, puede ser la elaboración de un mapa conceptual, ¿no?, según lo que yo considere, ¿no?, que identifiquen, por ejemplo, ideas claves, ¿no? También puede ser que haya cambios sustanciales en cómo pensaba el estudiante antes y cómo piensa después de las sesiones en las que ha participado, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de que logren estos aprendizajes, ¿no? Usando pues estrategias, técnicas, ¿no?, reflexionando también, eso también es la crítica, ¿no?, porque a veces los profesores solamente desarrollamos la sesión, pero a veces no reflexionamos a partir de la información que obtenemos, ¿no? Entonces la reflexión también es importante. Bueno, aquí hay una frase interesante, ¿no? Dice, si no sabes a dónde vas, difícilmente llegarás a algún lugar, ¿no? El docente hay necesidad de que sepa que tiene que lograr actualmente aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, actualmente
sabemos que el mejor docente no es aquel que enseña bien, ¿no? Sabemos que el mejor docente es aquel que logra que más estudiantes aprendan, ¿no? Ese es, por ejemplo, ahora el gran cambio, ¿no? Antes nos esforzábamos por tener conocimiento, manejar estrategias, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, lo que nos piden, nos solicitan es de que los estudiantes aprendan, ¿no? Y que aprendan más, ¿ya? Entonces, eso es una, digamos, una necesidad, ¿ya? Urgente, ¿no? En la educación. Bien, ¿qué entendemos por planificar? ¿No? Determinar los objetivos, las prioridades, los métodos, ¿no? Para desempeñar tareas. Planificar es el arte de imaginar, ¿ya? Como siempre le digo a mis estudiantes, por ejemplo, de la práctica, como ustedes son muy jóvenes, los chicos a veces tienen demasiada imaginación, ¿no? Quieren cambiar, y a mí me alegra ese espíritu, ¿no? Que tienen ellos, y me dice, profesora, no me imaginé que mi clase iba a ser así, ¿no? Y a veces algunos terminan de desarrollar su sesión, salen contentos, ¿no? Otros salen todavía con algunas dudas, porque no se imaginaron que la sesión se iba a desarrollar de esa manera, ¿no? Entonces, lo que siempre se les recomienda cuando vamos a planificar, no es lo mismo planificar una sesión, por ejemplo, para la primera hora del día, ¿ya? No es lo mismo que cuando, por ejemplo, te va a tocar desarrollar una sesión a la salida, ¿ya? O cuando, por ejemplo, ahora que estamos en la Copa América, va a jugar Perú. Todos los chicos están, ¿no? Con eso que ya, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que prever justamente eso, ¿no? A ver, mi clase va a ser al ingreso, los chicos están con más energía, más predispuestos, ¿no? Que de repente te programen una clase después del recreo, después de educación física, ¿ya? Entonces hay diferentes situaciones, ¿no? En las que nosotros también tenemos que tomar en cuenta para que la sesión sea exitosa, ¿no? Pero nuestra finalidad, ya ustedes saben, es lograr el propósito de esa sesión, ¿no? Muy bien, entonces la planificación es todo un arte de imaginar, diseñar procesos, ¿no? Pero la finalidad debe ser fundamentalmente para que los estudiantes aprendan, ¿ya? Eso es lo que tenemos que lograr, ¿no? Para que aprendan. Bien, ¿qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? Ahí tenemos lo que son los propósitos, ¿no? Los propósitos de aprendizaje, ¿ya? Determinar el propósito de aprendizaje con base en las necesidades identificadas, ¿no? Con qué tipo de grupo contamos también, ¿ya? ¿Qué evidencias voy a usar para evaluarlo? Ya sabemos las evidencias, pueden ser situaciones, actividades en las que el estudiante te demuestre que está aprendiendo, ¿ya? Y luego, ¿cuál es la mejor forma de desarrollar estos aprendizajes, ¿no? A través de las situaciones significativas, ¿ya? Actividades, estrategias, materiales educativos. Por ejemplo, chicos, si ustedes revisan el programa curricular anual, el CENEP, no van a encontrar contenidos sobre qué temas, o por ejemplo ahora se llama los contenidos temáticos, ¿no? ¿Qué contenidos temáticos en específico deben desarrollar? Eso no se encuentra. Hoy, por ejemplo, los profesores estamos planificando a partir de las situaciones significativas, ¿no? Ahora, para que una situación sea significativa, toda situación significativa parte de un problema, ¿no? ¿Qué problemas hemos identificado en el salón? Por ejemplo, en secundaria, ¿qué problemas identificamos? ¿No? Entonces, esa es la pregunta, ¿no? ¿Y qué reto o desafío le vamos a presentar al estudiante? ¿Ya? El reto o desafío no es para el profesor, el reto o desafío es para el estudiante, ¿no? Entonces, eso también cambia, ¿no? Este marco, ¿ya? Bien. Bueno, determinar los aprendizajes que vamos a desarrollar, ¿no? Identificar necesidades de cada estudiante, ¿ya? ¿Cuáles son sus necesidades, ¿no? A veces, bueno, necesidades sociales, ¿ya? Hay necesidades académicas, ¿ya? Entonces, tenemos que identificar cuáles son esas necesidades que se tiene en ese nivel, ¿no? También, gracias a los estándares, vamos a determinar cuán lejos o cerca están los estudiantes de las expectativas de cada ciclo para orientar nuestra práctica pedagógica, ¿ya? Los propósitos de aprendizaje
vienen a ser las competencias, las capacidades, ¿no? Los desempeños, lo que antes se le llamaba los indicadores, ahora se le llama desempeños, ¿no? Y también vamos a considerar los enfoques transversales. ¿Qué evidencias voy a usar para evaluarlos? ¿Cómo voy a comprobar lo que están aprendiendo, ¿no? A través de evidencias, ya lo he dicho, los instrumentos, también, que ese es nuestro talón de Aquiles, ¿no? Hoy día, por ejemplo, en el taller se va a elaborar instrumentos de evaluación, ¿ya? De acuerdo al propósito de tu sesión, tú tienes que determinar qué instrumentos vas a usar para recoger la información y luego para retroalimentar a los estudiantes, ¿no? O de repente para hacer algunas correcciones también, ¿no es cierto? ¿Cuál es la mejor forma de lograr esos aprendizajes? ¿Ya? Cada vez que nos den el trabajo de planificar una sesión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Programar actividades, ¿no? ¿Qué van a hacer, por ejemplo, primero los estudiantes, ¿no? ¿Cómo voy a motivar? Voy a llevar una imagen, voy a cantar, voy a hacerles escuchar un audio, voy a verle de repente un corto de una película, ¿no? ¿Qué actividades, ¿no? Luego se van a organizar en equipos, van a redactar, van a organizar ideas, ¿no? Van a remarcar, ¿no? Uno tiene que ir pensando qué actividades va a desarrollar a lo largo de la sesión, ¿no es cierto? Las situaciones. Sabemos que, por ejemplo, actualmente estamos desarrollando nuestras clases bajo el enfoque por competencias, ¿no? El estudiante aprende haciendo, ¿no es cierto? Entonces, nuestro trabajo como docentes es acompañar, monitorear, ¿no? ¿Qué situaciones podemos llevar, ¿no? Situaciones reales, por ejemplo, ¿no? En comunicación trabajamos, por ejemplo, la asamblea, la mesa redonda, ¿no? Conversatorios, la llamada telefónica, ¿ya? También hacemos karaoke, situaciones que los estudiantes se enfrentan diariamente, ¿no? Que están presentes en la sociedad, y los llevamos al salón, al aula de clases, y ahí también ayudamos a desarrollar algunas habilidades, ¿no? Otro también, las experiencias, no solamente planificar para el aula, ¿no? Podemos planificar, por ejemplo, fuera del aula, ¿no? Planificar una clase para, por ejemplo, hacerla en el patio, en el parque, de repente también, porque los aprendizajes no son privativos de la escuela, también ustedes saben, los chicos aprenden fuera de la escuela, entonces podríamos nosotros organizar de repente un viaje de estudios, una visita a un museo, ¿no? De acuerdo a lo que se desea lograr, ¿no? Entonces, no solamente son actividades dentro del aula, sino también pueden ser situaciones reales, simuladas, experiencias dentro o fuera de la escuela, ¿no? Y bueno, dentro de las estrategias ya esto es algo específico para cada área, ¿no es cierto? Entonces, la tarea del profesor, ¿cuál es? Plantear situaciones retadoras, ¿no? ¿Qué dicen, por ejemplo, los psicólogos, ¿no? Que cuando un profesor programa una clase muy fácil, ¿qué logran los estudiantes? Aburrimiento, desinterés, tedio, ¿no? Y si un profesor programa una clase muy difícil, genera estrés y genera ansiedad, ¿no? Entonces, por ello es necesario que nosotros como profesores conozcamos, ¿no? Cuál es la realidad, por ejemplo, de un aula, ¿ya? Y propongamos a los chicos, pues, situaciones retadoras, ¿ya? O actividades innovadoras, ¿no? Hoy, por ejemplo, está demostrado que el cerebro aprende con situaciones nuevas, ¿no? El aprendizaje está ligado también, sabemos, a la emoción, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que ir planificando este tipo de situaciones que ayuden a los chicos a pensar, ¿ya? Y que lo tomen, pues, como un reto. Bien, ahora sí entramos a lo que es el trabajo dentro de la institución, ¿no? Los niveles de organización curricular, tenemos lo que es la programación anual, ¿ya? La programación anual está proyectada para ser desarrollada durante 10 meses, de marzo a diciembre, ¿no? Hay en lo que son los colegios públicos y también los privados, antes de comenzar las clases hay un trabajo colegiado, los directivos, los profesores participan, ¿no? Y ahí se plantea todos los problemas identificados el año anterior. También se ve los resultados que se han obtenido en las diferentes áreas, ¿no? Para revertir esa situación, para atender esa problemática que se presentó en un año anterior, se plantea lo que es la programación anual, ¿no? Entonces, esta programación anual va a organizar ¿qué cosa? Las unidades didácticas, ¿no? La programación anual
es para 10 meses, para un año académico. La unidad puede ser mensual, ¿ya? Hay algunos profesores que lo trabajan también por bimestre, por trimestre, eso es ya opcional, cuestión de cada uno, ¿ya? Y ustedes, si saben, las sesiones son diarias, ¿no? Pueden tener 2 horas o pueden tener 3 horas también, que es lo máximo que puede tener una sesión, ¿cierto? Bueno, todas esas, ¿cuáles son las bases de la programación anual? ¿Cuál es el elemento rector de estos documentos que utilizamos en el colegio, de la programación anual, la unidad, las sesiones? Las situaciones significativas, ¿no? Por ejemplo, en el 2018, ¿qué se identificó? Las chicas de quinto, ¿no? La promo salió embarazada, hubo un registro de 5 chicas embarazadas, ¿ya? Entonces, y ya se ve ya como un problema, ¿no? Que permanente, recurrente, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿qué hacemos para atender esa situación, ¿no? De repente por ahí, a veces los profesores decimos, en quinto, ¿no? La promo está saliendo, hay chicas que están saliendo embarazadas, ¿no? Pero de repente por ahí también hubo un año que hubo una niña de primer año, segundo año, que salió gestando, ¿no? Entonces, estamos atendiendo a esa problemática, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Por ejemplo, en lectura, ¿no? Ha habido una evaluación censal, nos han dado los resultados, ¿no? Hay estudiantes que no han logrado las competencias, ¿no? Las capacidades que determinaba esa prueba. Entonces, ¿qué podríamos mejorar o hacer para mejorar, para revertir esa situación, ¿no? O sea, también nos proyectamos nosotros como docentes, ¿ya? Ahora, hay algo interesante también, porque algunos cuando hablamos de programación, unidad, lo ven como una camisa de fuerza, ¿no? Por ejemplo, yo en marzo, antes de iniciar mis clases, programo todas las actividades que voy a hacer a lo largo del año, ¿no? Algunas situaciones que voy a atender, por ejemplo, ya sea en mi área o a nivel institucional. Pero por ahí puede ser como, por ejemplo, nos sucedió una vez acá en Chosica, ¿no? Nosotros ya habíamos planificado todo lo que se iba a trabajar durante el año y en marzo, a 2 semanas de haber comenzado las clases, ¿no? Se desarrolló lo que es acá en Chosica el huaico. Nosotros no lo habíamos considerado. ¿Se puede cambiar la unidad para atender ese problema? Sí, ¿no? Sí se puede cambiar, ¿no? Y hay situaciones que se van a presentar. Por ejemplo, la UGEL puede organizar un concurso ya de teatro contra las drogas. Entonces, tienen que participar profesores. Entonces, ahora, ¿qué hago para que los chicos participen? ¿Puedo cambiar mi unidad? Sí lo puedo hacer, ¿no? De acuerdo también a la necesidad, a lo que se puede ir presentando. Porque hay contingencias, hay situaciones que a veces nosotros no consideramos que se pueden presentar y que afectan el proceso, entonces uno puede variar. Bien, entonces ahí tenemos la programación anual, ¿no? Identificamos potencialidades, necesidades de aprendizaje de los estudiantes, determinamos los propósitos, ¿no? Ahí tenemos que hacer un análisis, lo que se llama el diagnóstico. A ustedes también se les recomienda, por ejemplo, el FODA, ¿no? Qué demandas y qué oportunidades tenemos en el contexto, ¿ya? Las características de los estudiantes, ¿no? El conocimiento también importante de qué competencias vamos a desarrollar, ¿ya? Y también con respecto a las competencias transversales, ¿ya? Eso también nos olvidamos, ¿no? Por ejemplo, ahora en el CENEP se habla de una nueva propuesta, también todas las áreas deben desarrollar competencias transversales. Una relacionada con la gestión del aprendizaje. Cada estudiante tiene que ser consciente de que tiene que gestionar su propio aprendizaje, y también otra competencia transversal está relacionado con el uso de las TICs también, ¿no? Necesariamente, porque por ejemplo hoy vemos de que dentro de las aulas abundan los celulares, ¿no? Entonces, ¿cómo usar el celular como un recurso también para aprender, ¿no? No es que ya decimos, castigamos, decimos no vamos a utilizarlo, no, hay una gran necesidad, ¿no? Entonces, ¿cómo insertamos esto del uso de las TICs dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? Eso también es fundamental, ¿no? Bien, entonces aquí, por ejemplo, ya para redondear la idea, ¿ya? En la programación anual tiene propósitos de aprendizaje, se organiza el tiempo, ¿no? Tus unidades las vas a trabajar mensual, bimestral, ¿no? Mes y medio, tú vas determinando, ¿ya? Vas determinando acá tus competencias, cuántas semanas van a durar. Por ejemplo, acá en este caso, el año académico, que es de marzo a diciembre, se ha dividido en 3 trimestres. Solamente, ¿cuántas unidades hay? 6 unidades, ¿no? Estas 6 unidades, cada unidad va a ser trabajada entre 5 y 6 semanas, ¿no? Esas competencias deben de ser desarrolladas a lo largo de esos 3 trimestres, ¿no? Por ejemplo, ahí se observa.
Ahí está lo que justamente les decía sobre las competencias transversales, que también deberíamos de tomarlas en cuenta, todas las áreas, el profesor de ciencias sociales, ¿no?, de comunicación, de matemática, ¿no?, necesariamente ahora ya tiene que insertar ya las competencias transversales, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, gestionar su aprendizaje de manera autónoma y el desenvolvimiento de los estudiantes en entornos virtuales, ¿no? Aquí, por ejemplo, también, esto ya se ha venido haciendo, pero ahora ya se ha determinado, ¿no?, se ha delimitado los enfoques transversales, ¿no? Lo que, digamos, la escuela debe responder a la problemática de la sociedad, ¿no? Porque antes, por ejemplo, ¿qué se pensaba, no? Que la escuela servía para el final, ¿no? O sea, cuando acababas la secundaria te iba a servir para ingresar a la universidad, ¿no? Muchos tenían esa idea, ¿no? Hoy hay una gran necesidad, por ejemplo, de enseñar para el momento, ¿no? Los estudiantes quieren una respuesta ya, ¿no? Entonces, la escuela también dice, no puede actuar a espaldas de lo que está sucediendo en la sociedad, sino necesitamos nosotros justamente responder a estas demandas que tienen los estudiantes actualmente, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cuáles serían esas demandas? El enfoque de derechos, ¿no? El enfoque inclusivo, atención a la diversidad, el enfoque intercultural, ¿no?, el enfoque ambiental, el enfoque de igualdad de género, orientación al bien común, ¿no?, el enfoque de búsqueda de la excelencia, por ejemplo. Son enfoques que nos entrega también el CENEP, ustedes pueden revisar, ¿no?, y de cada uno de ellos se desprende un tipo de valor, un tipo de actitud observable. Bien, acá, por ejemplo, acá vemos el caso de las unidades, ¿no? Un verbo en plural, participamos, por ejemplo, en un conversatorio sobre el trastorno alimenticio y la forma de prevención, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué problemática se ha identificado en este colegio, no? Que los chicos, por ejemplo, de secundaria, ¿no?, consumen comida chatarra, ¿no? De repente hay chicas que se les ha encontrado en los servicios higiénicos tomando vinagre, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué toman vinagre? Porque dice quieren ser delgadas, ¿no? Quieren ser flacas, ¿no? Bueno, entonces son los estereotipos de la sociedad, ¿no? Entonces, ante esta problemática hay chicas, por ejemplo, que no almuerzan, ¿ya? Hay chicas que, por ejemplo, estamos en la formación, se desmayan, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, no? Entonces, no, lo que pasa es que no se están alimentando bien. Entonces, bueno, hay que hablar entonces, vamos a participar en un conversatorio sobre el trastorno alimenticio y la forma de prevenirlo, ¿no es cierto? Entonces ahí atiende a una problemática actual y que generalmente se presenta en la adolescencia, ¿ya? Bueno, ahí vemos ya, ¿no?, los elementos básicos que debe contener, ¿no?, el vínculo con otras áreas, los materiales, la evaluación, ya también, ¿no?, se ha hablado ampliamente acerca de la evaluación, ¿no? Es una propuesta interesante que ahora hay. Bien, acá tenemos lo que es la unidad ya para terminar, ¿ya? La unidad didáctica, ya saben ustedes, lo pueden trabajar de manera mensual, ¿no? ¿Ya? Como ustedes planifiquen. Ahí tenemos justamente también los propósitos de aprendizaje, las competencias, el elemento que sustenta la unidad didáctica, la situación significativa, los desempeños, ¿ya? Los desempeños precisados, ¿no? Eso deberíamos utilizarlo, ¿ya? Algo, por ejemplo, interesante también, ¿no? Ha habido un cambio. Por ejemplo, cada vez que vamos a empezar una unidad, ¿ya?, vamos a decir, por ejemplo, hoy es jueves, mañana viernes estoy terminando yo una unidad, el día lunes debo de comenzar una nueva, ¿ya? Ahora, hay un cambio interesante, ¿no? Por ejemplo, cada inicio de una unidad, ¿ya?, cada inicio de una unidad, el docente, ¿ya?, no va a desarrollar una clase en sí, sino va a ser la presentación de la unidad. Eso también es un cambio interesante, ¿no? En esta presentación de la unidad, el docente va a informar lo que el estudiante tiene que lograr en ese mes o 2 meses que dura la unidad, qué es lo que se va a lograr. Va a informar al estudiante qué actividades se van a realizar en esa unidad, ¿no? Cómo los va a evaluar, qué materiales va a requerir, por ejemplo, ¿no? Puedo utilizar también de repente un video para reflexionar, ¿no? Chicos, este mes vamos a trabajar este problema, por ejemplo, acerca del medio ambiente. Miren, observen este video, ¿no? Va a sensibilizar a los estudiantes, ¿no? Para esto, ¿qué podríamos, por ejemplo, hacer en comunicación? Profesor, podemos hacer afiches, podemos trabajar las charlas, muy bien. Entonces, eso vamos a desarrollar durante este mes, ¿no? De estos aspectos se les va a evaluar, ¿no? Es como cuando nosotros empezamos el inicio de ciclo en la universidad, ¿no? La primera clase,
introductoria, el docente te informa, ¿no es cierto? ¿Quieres tener 20? Esto es lo que tienes que hacer, ¿no es cierto? Entonces, igual, ahora también en los colegios, la primera semana o el primer día que inicia una unidad, sirve para informar al estudiante qué competencias debe de lograr, cómo se le va a evaluar, qué materiales necesitamos para cumplir esas o desarrollar esas competencias, ¿ya? Eso también es importante, ¿no? Es un cambio también interesante que se da. Y al final de la unidad también nos tomamos 2 horas o 3 horas para reflexionar, ¿no? Si se ha logrado o no se ha logrado, ¿ya? Bien, entonces acá ya tenemos el modelo, ¿ya? El modelo de la unidad, ¿no? Por ejemplo, los desempeños de grado, las evidencias de aprendizaje, ¿no? Los instrumentos de evaluación también deben estar considerados, ¿no? En la unidad también se considera el producto, ¿ya? El producto, ¿no? Aunque yo, por ejemplo, mis estudiantes, por cada sesión ellos obtienen un producto, ¿no? Los productos pueden ser tangibles, pueden ser intangibles, ¿no? Por ejemplo, si vamos a elaborar un afiche para contrarrestar la violencia, la sesión va a tener un producto tangible, ¿no? La profesora se va, si es individual, por ejemplo, se va con 20 afiches, ¿no? Si es grupal, saldrá pues ella, he logrado que los chicos elaboren su afiche con las características que he pedido, ¿no? Y me termino con mis 6 afiches, ¿no es cierto? Pero hay, por ejemplo, productos intangibles, como puede ser, vamos a participar, digamos, en una mesa redonda, eso tú no te lo puedes llevar, ¿no? Eso lo ves en el momento, ¿no? Cómo el estudiante se desempeña en el desarrollo, por ejemplo, de esa técnica oral, ¿no es cierto? Entonces, uno, a través de las unidades, lo ideal es que se logre productos, ¿ya? Y también ustedes saben, ya seguramente han tenido la oportunidad, ¿no? En la actualidad se celebra lo que son el Día del Logro, ¿verdad? El Día del Logro, ¿no? Visiten también los colegios. Ahora, por ejemplo, se está programando solamente una vez al año, ¿no? En los primeros años eran 2 veces al año, ¿no? Y ahí uno puede ver las novedades, por ejemplo, cómo están enseñando o qué productos están logrando los profesores de las diferentes áreas. Entonces, estos productos, por ejemplo, si yo en una unidad digo, los chicos van a elaborar afiches, en la otra unidad van a participar en una charla, van a escribir cartas, ¿no? Van a escribir módulos, ¿no? Entonces, todos esos productos yo los voy a poder exponer, socializar, ¿no? Compartir en el Día del Logro, ¿no? Ahora, por ejemplo, este año, según las orientaciones, solamente se ha planificado para el mes de diciembre, ¿no? Porque antes había julio y diciembre. Ahora solamente en diciembre el profesor saca todos los productos que ha logrado, ¿no? Y todos los profesores, ¿no? Eso es algo interesante porque la profesora de religión, de matemática, todos los profesores exponen sus productos, ¿no? Y es bien interesante, también es una nueva oportunidad para aprender, ¿ya? Ya, bueno, ahí ya están, digamos, los elementos básicos de la unidad, ¿no? Igual se repite, ¿no? Los enfoques transversales, las competencias, ¿no? Las actitudes, las acciones observables. Acá vemos, por ejemplo, un modelo de situación significativa, ¿ya? A partir de la situación significativa, nosotros vamos a obtener lo que son los contenidos temáticos o los temas, ¿ya? Por ejemplo, en esta situación dice, valoramos nuestra lengua nativa, el quechua, ¿no? Toda situación significativa surge de un problema, por ejemplo, dicen los estudiantes del 4º grado de educación secundaria de la institución Unión Latinoamericana, ¿no? Se aprecia diversidad cultural, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es el problema en esta institución? La poca valoración, ¿ya? De la lengua nativa, la falta de identidad lingüística, ¿no? La discriminación, ¿no? La ausencia de práctica o uso de nuestra lengua originaria, ¿no? Y más bien dice la problemática, hay un uso masivo de las TICs, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es el reto que se presenta para los estudiantes? Ahí está el reto, ¿no? Una situación significativa tiene 2 aspectos, ¿no? La identificación del problema y el reto, desafío para el estudiante. Entonces, acá, por ejemplo, ante este problema, tenemos acá que se está proponiendo investigar sobre las principales causas, ¿no? Van a leer textos narrativos de autores peruanos del indigenismo, van a recopilar información sobre tradiciones, costumbres, van a elaborar su árbol genealógico y van a redactar artículos de opinión, ¿no? Entonces, a partir de estos, de la situación significativa, extraemos los contenidos temáticos o los temas que vamos a desarrollar en el mes, ¿no? ¿Qué temas, por ejemplo? Puedes trabajar con José María Arguedas, el cuento, ¿no? Puedes trabajar el tema de la tradición,
¿no? De repente puedes leer a Ricardo Palma, ¿no? Otro tema sería trabajar lo que son los artículos de opinión, ¿no? Ver videos sobre diversidad cultural, hacer análisis crítico, ¿no? O sea, de toda esta sesión significativa se extraen los temas, ¿ya? Entonces, esto también sirve como sustento para la unidad. Bien, y acá ya se habla acerca de la secuencia de sesiones, ¿no? ¿Cuántas sesiones desarrollaremos en una unidad? Varía, ¿no? Puede ser 12 sesiones, ¿no? Cada una va a tener un desempeño, el campo temático, las evidencias, los desempeños, las actividades que una programa, ¿no? Y el tiempo en que se va a desarrollar esas sesiones. Ya está. Bien, y ahí que tendríamos los materiales, ¿no? Ya que se va a utilizar en la unidad, los libros, los cuadernos de trabajo, videos, textos, ¿no? Ustedes enumeran de acuerdo a lo que van a trabajar o usar en el desarrollo de esa unidad. Ya está. Muy bien. Bien, chicos, entonces, a lo largo de estos 3 días hemos trabajado, ¿no? Los nuevos cambios que representa el Currículo Nacional de la Educación Básica, en lo que respecta también a lo que es la planificación curricular, ¿ya? La coordinación de las prácticas cuenta, ¿no es cierto?, con una página en el Face, ¿no?, donde ustedes van a poder descargar todas las diapositivas, los PPTs que se han observado en estos 3 días de actualización, ¿ya? Entonces, todo el material de las ponencias lo van a poder descargar ahí, ¿de acuerdo? Muy bien, en la separata, al final, se les ha entregado a ustedes un modelo de sesión, ¿ya? Un modelo de sesión, por ejemplo, ahí vemos ya, ¿no?, algunos cambios. Antes era aprendizajes esperados, ahora es propósito de aprendizaje, ¿no? Aparece lo que es la competencia, la capacidad, los desempeños precisados, ¿ya? En la sesión también consideramos lo que son las competencias transversales, ¿no?, los enfoques transversales de acuerdo al tema, ¿ya? Ahí también les hemos colocado a ustedes en los procesos para que también algunos se puedan ir socializando con estos nuevos procesos. Tenemos lo que es la problematización, la motivación, los saberes previos, ¿no?, la gestión y el acompañamiento, la evaluación, etcétera, ¿ya? Bien. Y la parte de la evaluación. Bien, entonces, ahora a continuación vamos a tomarnos, será pues 20 minutos.